Hombre con cáncer terminal fue abandonado por su esposa, pero meses después, algo sucedió. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. El sol apenas asomaba por las ventanas del hospital cuando Carlos y Ana Mendoza se encontraban sentados en la fría sala de consultas, rodeados por el silencio opresivo que solo un hospital podía ofrecer. El doctor Ramírez, un hombre de rostro severo pero con ojos que destilaban compasión, se sentó frente a ellos con una carpeta en la mano. El aire estaba cargado de una tensión palpable, el tipo de tensión que presagia noticias devastadoras. Señor Mendoza, lamento informarle que los resultados de los análisis no son alentadores, dijo el doctor, con una voz baja y medida. El cáncer está en una fase terminal. Hemos agotado todas las opciones curativas. Lo único que podemos ofrecer ahora es tratamiento paliativo para mejorar su calidad de vida en el tiempo que le queda. Las palabras del médico resonaron en la pequeña sala, golpeando a Carlos y Ana como una ola inminente. Ana apretó la mano de su esposo, pero su mirada estaba fija en el suelo, incapaz de sostener la mirada del doctor. Carlos, a sus 55 años, había aprendido a soportar las adversidades de la vida, pero esta noticia lo dejó en un estado de conmoción fría. Miró al doctor, asintiendo lentamente, mientras intentaba procesar el futuro que le acababan de presentar. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Carlos, con una voz que no parecía suya. El doctor titubeó, sus ojos suavizándose aún más. Es difícil decirlo con certeza, pero probablemente no más de 6 meses. Ana soltó un sollozo ahogado, sus hombros temblando. Carlos, por su parte, simplemente cerró los ojos, tratando de imaginar un futuro sin dolor, sin enfermedad, pero la realidad era ineludible. La casa de Carlos y Ana, que alguna vez fue un lugar de risas y momentos compartidos, se había transformado en un escenario de silencio y miedo. La sala de estar, con sus muebles antiguos y sus recuerdos en cada esquina, ahora parecía un lugar extraño, cargado de una tristeza sofocante. Carlos se sentó en su sillón favorito, mirando hacia la ventana. El jardín, que solía cuidar con esmero, ahora estaba descuidado, reflejo de su estado emocional. Ana caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar consuelo en ningún rincón de la casa. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Ana, más para sí misma que para Carlos. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte algún día, Ana, respondió Carlos, con un tono que intentaba ser tranquilizador, aunque en el fondo, sabía que sus palabras eran vacías. Ana se detuvo, mirándolo con ojos llenos de desesperación. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No entiendes lo que esto significa? La voz de Ana se quebró, revelando la frágil fachada que había mantenido hasta ese momento. Carlos suspiró y se levantó, caminando hacia ella. La tomó de las manos, tratando de transmitirle la fortaleza que él mismo necesitaba. Estoy asustado, Ana. Estoy tan asustado como tú. Pero no podemos dejarnos vencer por el miedo. Aún nos queda tiempo, y quiero pasarlo contigo, sin reproches, sin arrepentimientos. Ana apartó la mirada, incapaz de sostener la suya. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, y en ese momento, Carlos supo que algo dentro de ella había cambiado, algo que él no podía controlar ni reparar. La noche llegó, y con ella, un silencio más profundo y desgarrador. Ana estaba en el dormitorio, empacando una pequeña maleta. Sus movimientos eran mecánicos, casi robóticos, como si su mente estuviera en otro lugar. Carlos entró en la habitación y la encontró frente al armario, con una expresión vacía en su rostro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz apagada, aunque ya sabía la respuesta. Ana no levantó la mirada mientras continuaba empacando. No puedo quedarme aquí, Carlos. No puedo ver cómo te desvaneces día tras día. Me está matando lentamente, dijo, su voz apenas un susurro. Carlos sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Te vas?, preguntó, incapaz de creerlo. Ana se detuvo, finalmente mirándolo a los ojos. Lo siento, Carlos. No soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esto. Necesito alejarme. Necesito encontrar una forma de seguir adelante.
Las palabras de Ana eran un golpe tras otro. Carlos se acercó a ella, tratando de aferrarse a cualquier vestigio de la mujer que había amado durante tantos años. Ana, por favor, podemos hacerlo juntos. No me dejes solo ahora, suplicó, sintiendo cómo la desesperación lo envolvía. Ana apartó la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de su esposo. Lo siento. Fue todo lo que dijo antes de cerrar la maleta y salir de la habitación. Carlos se quedó inmóvil, el eco de la puerta al cerrarse resonando en su mente como un recordatorio constante de su soledad. El peso de su realidad lo aplastó, dejándolo desorientado, sin saber cómo seguir adelante. La casa, ahora vacía y en silencio, se sentía más como una prisión que como un hogar. Carlos vagaba por las habitaciones. Cada rincón le recordaba los momentos compartidos con Ana, los sueños que alguna vez tuvieron y que ahora parecían tan lejanos. Se sentó en la sala, rodeado de fotos que contaban la historia de su vida juntos. En una mano, sostenía una foto de su boda, y en la otra, un vaso de whisky. Las lágrimas finalmente encontraron su camino, corriendo por su rostro mientras se daba cuenta de que estaba verdaderamente solo. Los recuerdos lo asaltaron sin piedad. Las risas, las discusiones, los momentos felices y los tristes. Todo formaba parte de una vida que ahora parecía desmoronarse. Carlos supo que no podía seguir así. Tenía que encontrar una forma de reconciliarse con su pasado, de hacer las paces con las personas que había dejado atrás antes de que fuera demasiado tarde. Decidió que su primera acción sería contactar a Jorge, un amigo de toda la vida con quien había perdido contacto hacía muchos años. Sabía que el camino hacia la paz interior no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. La oficina de Carlos, antes un lugar de trabajo, ahora se había convertido en su refugio. Se sentó en su escritorio, tomando el teléfono con manos temblorosas. Buscó en su agenda el número de Jorge, y tras unos segundos de duda, finalmente marcó. La llamada fue breve, marcada por la incomodidad y la distancia que los años habían creado entre ellos. Jorge, sorprendido por la llamada, aceptó encontrarse con Carlos, aunque en su voz se percibía cierta reserva. Carlos colgó el teléfono, sintiendo que había dado un pequeño paso hacia la reconciliación, aunque sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Carlos llegó al pequeño pueblo donde Jorge había vivido toda su vida. La casa de su viejo amigo se encontraba en las afueras, en lo alto de una colina desde donde se podía ver la extensión de la ciudad natal de Carlos. La casa, aunque sencilla, emanaba una calidez que contrastaba con la frialdad que Carlos había sentido en los últimos días. Tocó la puerta con manos temblorosas. Pasaron unos momentos antes de que escuchara el sonido de pasos acercándose desde el interior. Cuando la puerta finalmente se abrió, Carlos se encontró frente a Jorge, un hombre que, a pesar de los años transcurridos, seguía teniendo esa misma mirada firme y confiada. «Carlos», dijo Jorge, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. «Jorge», respondió Carlos, sin poder encontrar más palabras. Los dos hombres se miraron en silencio durante un momento que pareció eterno. Finalmente, Jorge rompió el silencio con un gesto de invitación. «Pasa, amigo. Tenemos mucho de qué hablar». Carlos asintió y entró en la casa. La sala de estar era sencilla, con muebles cómodos y decoraciones que reflejaban una vida tranquila y en paz. Se sentaron en el sofá, y Carlos no pudo evitar notar cómo el tiempo y las circunstancias habían cambiado a ambos. «No pensé que volverías a buscarme después de tanto tiempo», dijo Jorge, sirviendo 2 vasos de té caliente. Carlos tomó el vaso que Jorge le ofreció, sintiendo la calidez del líquido en sus manos frías. No estaba seguro de a quién acudir. «Pero aquí estoy, y realmente necesito tu ayuda». Jorge lo miró con comprensión. «Siempre has sido un hombre fuerte, Carlos. Pero incluso los más fuertes necesitan apoyo en algún momento». Carlos asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente solo. «Quiero reconciliarme con mi pasado, con las personas a las que he dejado atrás. Y no sé por dónde empezar». Jorge tomó un sorbo de té antes de hablar. «El primer paso es enfrentar los sentimientos que has estado evitando. No será fácil, pero estoy aquí para ayudarte».
No tienes que hacerlo solo. Las palabras de Jorge fueron como un bálsamo para el alma atormentada de Carlos. Por primera vez en días, sintió que había una luz al final del túnel. Los días siguientes, Carlos y Jorge emprendieron un viaje por las calles del pueblo y sus alrededores. Visitaban a personas que alguna vez habían sido importantes en la vida de Carlos, pero con quienes había perdido contacto a lo largo de los años. Primero fue a ver a Marta, una amiga de la infancia que siempre había estado allí para él, incluso en los momentos más difíciles. La encontró en su pequeña tienda de antigüedades, atendiendo a un cliente. Cuando Marta lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que no había cambiado con los años. Carlos, Exclamó, corriendo hacia él y abrazándolo con fuerza. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, Marta, respondió Carlos, devolviéndole el abrazo. Lamento haberme alejado tanto. Marta se apartó, mirándolo con ternura. Lo importante es que estás aquí ahora. Pasaron horas hablando, recordando los viejos tiempos, riendo y, en ocasiones, dejando escapar algunas lágrimas. Carlos le habló de su enfermedad, de la partida de Ana, y de su deseo de reconciliarse con todos aquellos a quienes había dejado atrás. Todos cometemos errores, Carlos, dijo Marta suavemente. Lo importante es que estás haciendo un esfuerzo por corregirlos. Eso demuestra la clase de hombre que eres. Cada visita que realizaban era un paso más hacia la paz interior de Carlos. Sin embargo, no todas las reuniones fueron tan fáciles como la de Marta. En la casa de Pedro, un viejo amigo con quien había tenido una fuerte disputa, la tensión era palpable desde el momento en que se estrecharon las manos. ¿Qué te trae por aquí, Carlos?, preguntó Pedro, con una mirada que reflejaba años de resentimiento. Carlos se tomó un momento para encontrar las palabras adecuadas. He cometido muchos errores en mi vida, Pedro. Uno de ellos fue dejar que nuestra amistad se rompiera por una tontería. Estoy aquí para pedirte perdón, si es que puedes perdonarme. Pedro lo miró en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió. El pasado es el pasado, Carlos. No podemos cambiarlo, pero podemos aprender de él. Las palabras de Pedro fueron un alivio para Carlos. Sentía que estaba empezando a cerrar las heridas del pasado, aunque sabía que aún quedaban muchas más por sanar. No todas las visitas de Carlos fueron para reconciliarse con amigos. Había un encuentro que temía más que cualquier otro: el reencuentro con Luis, un hombre con quien había tenido una amarga rivalidad desde su juventud. La enemistad entre ellos había sido una sombra que había seguido a Carlos durante años, y sabía que no podría encontrar la paz hasta que la confrontara. Jorge y Carlos llegaron a un pequeño café en el centro del pueblo. Luis ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, con una expresión severa. Al ver a Carlos entrar, su mirada se endureció aún más. No pensé que tendrías el valor de venir, dijo Luis en cuanto Carlos se sentó frente a él. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero sabía que este era un paso necesario. No se trata de valor, Luis. Se trata de cerrar capítulos pendientes antes de que sea demasiado tarde. Luis cruzó los brazos, observando a Carlos con ojos críticos. ¿Y qué quieres de mí? ¿Un perdón que no mereces? Carlos respiró hondo antes de responder. No estoy aquí para pedirte que olvides todo lo que pasó entre nosotros. Solo quiero que sepas que lo lamento, y que no deseo llevarme este rencor a la tumba. Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Luis bajó la mirada, su rigidez pareciendo desvanecerse un poco. El rencor es un veneno que nos consume, Carlos. Quizás sea hora de que ambos dejemos de beberlo. Carlos asintió, sintiendo que una parte de su alma finalmente encontraba descanso. No era un perdón completo, pero era un paso hacia la liberación de las cadenas que lo habían atado durante tantos años. Esa noche, de regreso en la casa de Jorge, los dos amigos se sentaron en la terraza, observando las estrellas que brillaban en el cielo claro. Habían compartido mucho en los últimos días, pero Carlos sentía que había algo que Jorge no le había dicho. Jorge, has estado a mi lado en todo esto, pero siento que hay algo que no me estás contando, dijo Carlos,
rompiendo el silencio. Jorge miró al cielo durante un largo momento antes de hablar. Carlos, hay algo que debes saber. Ana no se fue solo por la desesperación que sentía por tu enfermedad. Hay algo más, algo que ella no pudo enfrentar. Carlos sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué es lo que sabes, Jorge? Jorge suspiró, como si le costara encontrar las palabras. Hace muchos años, antes de que tú y Ana se conocieran, ella vivió algo muy traumático. Nunca te lo contó porque pensaba que lo había superado, pero tu enfermedad la hizo revivir todo ese dolor. Cuando me enteré de que se había ido, comprendí que no solo estaba huyendo de ti, sino de su propio pasado. Carlos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estaba seguro de cómo lo tomarías, y porque no quería interferir en tu relación. Pero ahora que estás buscando reconciliación, creo que es importante que lo sepas. La revelación de Jorge abrió una nueva herida en el corazón de Carlos, una herida que no sabía cómo sanar. Todo lo que había creído sobre la partida de Ana ahora estaba en duda, y no sabía si podría enfrentarla con el mismo espíritu de perdón con el que había abordado todo lo demás. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. Las palabras de Jorge resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de Ana y los años que habían compartido juntos. Al amanecer, tomó una decisión. Tengo que encontrarla, dijo en voz alta, como si reafirmara su resolución. Jorge, que ya estaba despierto y sentado en la cocina, asintió en silencio. Te acompañaré. No tienes que hacerlo solo. Carlos lo miró, agradecido por el apoyo incondicional de su amigo. Gracias, Jorge. No sé cómo lo haré, pero necesito entender. Necesito saber la verdad. Con esa decisión tomada, Carlos y Jorge comenzaron a planificar la búsqueda de Ana. Sabían que no sería fácil, pero ambos sentían que este era el último paso en el camino hacia la redención y la paz que Carlos tanto anhelaba. Carlos y Jorge se despertaron temprano, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabían que encontrar a Ana no sería fácil. Ella había dejado pocas pistas sobre su paradero, pero Carlos estaba decidido a seguir adelante. Sabía que la única forma de encontrar paz era enfrentarse a Ana, comprender sus motivos, y tal vez, hallar un camino hacia la reconciliación. Comenzaron su búsqueda en los lugares donde Ana solía pasar tiempo. El parque al que iba a correr todas las mañanas, la pequeña cafetería donde a menudo se refugiaba con un libro, e incluso la iglesia donde a veces encontraba consuelo en el silencio. Pero en todos esos lugares, la respuesta fue la misma. Nadie la había visto en semanas. A medida que el día avanzaba, la frustración comenzó a apoderarse de Carlos. Cada lugar visitado era un recordatorio de lo poco que realmente conocía a la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años. Jorge, viendo la angustia en el rostro de su amigo, lo tomó del brazo mientras salían de una cafetería. Carlos, encontraremos a Ana, pero necesitamos tener paciencia. Tal vez deberíamos intentar en algún lugar más personal. Algo que solo tú sepas. Carlos reflexionó por un momento. Había un lugar que se le había pasado por alto. Una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, un lugar donde solían escaparse cuando querían huir del mundo. Tal vez, solo tal vez, Ana podría estar allí. Con el corazón acelerado, Carlos y Jorge condujeron hasta la cabaña. Al llegar, vieron el auto de Ana estacionado afuera, un indicio de que estaban en el lugar correcto. Carlos sintió una mezcla de alivio y miedo. Por fin la había encontrado, pero no sabía qué esperar del encuentro. Ve tú solo, Carlos, dijo Jorge, dándole una palmada en la espalda. Este es un momento que necesitas enfrentar por tu cuenta. Carlos asintió y, tras respirar hondo, se acercó a la puerta de la cabaña. La abrió lentamente y encontró a Ana sentada en el pequeño sofá, mirando a través de la ventana. Parecía tan perdida en sus pensamientos que no notó su presencia hasta que él cerró la puerta detrás de él. Ana se sobresaltó, y al ver a Carlos, su expresión pasó de la sorpresa al dolor en cuestión de segundos. Carlos, dijo con voz quebrada. Carlos se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudente, como si temiera que un movimiento en falso pudiera romper la frágil tensión que llenaba la habitación. Ana, por favor,
Necesito entender. Necesito saber por qué te fuiste. Ana bajó la mirada, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Durante un largo rato, el silencio fue su única respuesta. Finalmente, con un suspiro tembloroso, levantó la mirada y encontró los ojos de Carlos. Me fui porque no podía soportarlo más. Carlos. No solo por lo que estabas pasando, sino por lo que yo estaba reviviendo. Algo de lo que nunca te hablé, porque pensé que lo había superado. Pero me equivoqué. Carlos se sentó frente a ella, sintiendo que el peso de sus palabras era más de lo que había anticipado. Ana tomó un pañuelo y secó sus lágrimas antes de continuar. Antes de conocerte, tuve una relación con un hombre que no era bueno para mí. Me lastimó de muchas maneras, tanto física como emocionalmente. Pensé que había dejado ese dolor atrás cuando te conocí, cuando empezamos a construir nuestra vida juntos. Pero cuando te diagnosticaron, algo en mí se quebró. Todo ese dolor que pensé que había enterrado volvió a la superficie. La idea de perderte, de verte sufrir, me hizo revivir ese trauma. Y me di cuenta de que nunca lo superé realmente. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Nunca había sospechado que Ana llevaba un dolor tan profundo, tan oculto. Ana, ¿por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haberlo enfrentado juntos. No quería que me vieras como una víctima, como alguien frágil. Pensé que si lo ignoraba, desaparecería. Pero cuando tu salud comenzó a deteriorarse, me di cuenta de que no tenía la fortaleza para enfrentar todo eso de nuevo. Huir fue lo único que se me ocurrió. Carlos sintió una mezcla de dolor y comprensión. Ahora entendía que el abandono de Ana no era simplemente un acto de cobardía, sino un grito desesperado de alguien que no sabía cómo lidiar con su propio pasado. Ana, no tienes que enfrentarlo sola. Nunca tuviste que hacerlo. Y aunque ahora nuestro tiempo es limitado, quiero pasarlo ayudándote, entendiendo lo que has pasado. No quiero que llevemos más secretos entre nosotros. Ana lo miró, y en sus ojos vio la misma mezcla de miedo y esperanza que había sentido al emprender este viaje. Ella asintió lentamente, aceptando lo que Carlos le ofrecía. No sé si puedo superar esto, Carlos. Pero quiero intentarlo. Contigo. Después de largas horas de conversación, de lágrimas compartidas y de silencios que decían más que las palabras, Carlos y Ana tomaron la decisión de volver a casa juntos. Sabían que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que estaban en la misma dirección. Salieron de la cabaña tomados de la mano, encontrando a Jorge esperando en el auto. Al verlos, Jorge sonrió, una sonrisa que reflejaba la esperanza que ambos sentían. ¿Todo bien?, preguntó Jorge con un tono tranquilo. Carlos asintió, mirando a Ana antes de responder. Estamos listos para volver. Es hora de enfrentar lo que queda de mi vida. Juntos. El viaje de regreso fue silencioso, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que seguía a una tormenta, lleno de paz y reflexión. Cuando llegaron a casa, encontraron que, a pesar de todo, seguía siendo un hogar, un lugar donde podían empezar de nuevo, aunque fuera por un tiempo limitado. Los días siguientes fueron dedicados a preparar su hogar para lo que estaba por venir. Ambos sabían que Carlos no tenía mucho tiempo, pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, se enfocaron en disfrutar cada momento que les quedaba. Carlos se dedicó a escribir cartas para aquellos que habían sido importantes en su vida, cartas que Ana entregaría cuando él ya no estuviera. También pasó tiempo con los amigos y familiares que habían vuelto a su vida gracias a su viaje con Jorge. Ana, por su parte, comenzó a asistir a sesiones de terapia para enfrentar el trauma que había guardado por tanto tiempo. Sabía que no podría sanar de la noche a la mañana, pero cada paso que daba la acercaba más a la paz que tanto anhelaba. Las tareas cotidianas se convirtieron en actos de amor. Preparar el desayuno juntos, pasear por el jardín descuidado que ahora florecía de nuevo, leer en silencio en la sala de estar, cada pequeño momento se volvió un tesoro. Una tarde, mientras descansaban en el sofá, Carlos tomó la mano de Ana y la miró con una sonrisa serena. No cambiaría nada de lo que hemos vivido, Ana. Este tiempo contigo ha sido el más preciado de mi vida. Ana lo miró, con lágrimas en los ojos,
Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Gracias por darme la oportunidad de enfrentar mi pasado, Carlos. Y gracias por estar conmigo hasta el final. Esa noche, mientras se acurrucaban juntos, sintieron que, a pesar de las sombras que se cernían sobre ellos, habían encontrado una luz que los guiaría en lo que quedaba de su camino juntos. La vuelta a la rutina fue tanto un alivio como un desafío para Carlos y Ana. Después de semanas de incertidumbre y emociones intensas, la normalidad cotidiana parecía un refugio bienvenido, pero también un recordatorio constante de lo que estaba por venir. Se levantaban cada mañana con la determinación de hacer que cada día contara, enfrentando juntos el avance implacable de la enfermedad de Carlos. Carlos intentaba mantener una apariencia de normalidad. Pasaba tiempo en el jardín, cortando las ramas de los árboles y regando las plantas que habían vuelto a florecer con la llegada de la primavera. Ana lo acompañaba, trabajando a su lado en silencio o hablando de cosas triviales, disfrutando de la simple compañía del otro. «Este jardín ha visto mejores días», dijo Carlos una mañana mientras podaba un rosal, «pero al menos hemos logrado que vuelva a la vida». Ana lo miró con una sonrisa suave, viendo en sus ojos la mezcla de fuerza y vulnerabilidad que había aprendido a amar aún más en esos últimos días. «Y nosotros también, Carlos. Estamos encontrando nuestro camino, a pesar de todo». A lo largo de esas semanas, Carlos y Ana trabajaron juntos para reconstruir una rutina que los ayudara a enfrentar lo que quedaba de tiempo. Hicieron pequeñas reparaciones en la casa, cocinaron sus comidas favoritas y pasaron horas leyendo juntos en la sala de estar. Aunque las tareas diarias estaban impregnadas de una tristeza subyacente, también eran un testamento a la vida que habían compartido y al amor que seguía presente entre ellos. A medida que Carlos y Ana se acomodaban en su nueva normalidad, comenzaron a invitar a amigos y familiares a pasar tiempo con ellos. Sabían que no podían enfrentar lo que venía solos, y querían rodearse de las personas que más les importaban. Un sábado por la tarde, organizaron una pequeña reunión en casa. Marta, Jorge y algunos otros amigos cercanos llegaron con sonrisas, abrazos y platos de comida. La casa, que había estado tan silenciosa durante tanto tiempo, se llenó de risas y conversaciones. «Carlos, te ves bien», dijo Marta mientras le servía un vaso de vino. «Es bueno verte así, rodeado de amigos». Carlos sonrió y levantó su copa en un gesto de agradecimiento. «Estoy agradecido por tenerlos aquí. Estos momentos son los que hacen que todo valga la pena». La conversación fluía fácilmente, pero había una comprensión tácita entre todos de que esta reunión era más que una simple reunión de amigos. Había una urgencia en la forma en que se aferraban a cada palabra, a cada risa, sabiendo que el tiempo era un lujo que ya no podían dar por sentado. Jorge, quien había sido una presencia constante en la vida de Carlos en los últimos meses, se acercó a Ana mientras ella arreglaba algunos platos en la cocina. «Ana, ha sido un camino difícil, pero te admiro por la forma en que has manejado todo esto», dijo Jorge con sinceridad. Ana suspiró, dejando a un lado los platos y volviéndose hacia él. «No ha sido fácil, Jorge, pero tenerte a ti y a los demás cerca ha hecho toda la diferencia. No sé cómo lo habríamos hecho sin ustedes». Jorge asintió, comprendiendo la magnitud de sus palabras. «Estamos aquí para ustedes, Ana. Siempre». El día pasó en un torbellino de recuerdos compartidos y nuevos momentos creados. Al final de la tarde, mientras el sol se ponía, Carlos y Ana se despidieron de sus amigos con la sensación de que habían reforzado los lazos que los unían a aquellos que importaban, creando un refugio de amor y apoyo para los días venideros. Con la casa vacía de nuevo, Carlos y Ana se sentaron en la sala de estar, exhaustos pero en paz. Carlos había estado escribiendo cartas en su tiempo libre, cartas que había decidido dejar para las personas que más amaba. Ahora, con la calma de la tarde cayendo sobre ellos, decidió compartir ese proceso con Ana. «He estado escribiendo cartas para ti, para Jorge, para Marta, para todos los que han significado algo para mí», dijo Carlos, sacando una pequeña caja de madera que había guardado en un rincón del estante. «Quiero que sepan cuánto los he apreciado, y cómo cada uno de ustedes ha sido parte de mi vida». Ana miró la caja con una mezcla de tristeza y gratitud.
Sabía que esas cartas serían un tesoro una vez que Carlos ya no estuviera. Un último vínculo con él. ¿Puedo leer la mía?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos asintió, sacando la carta que había escrito para ella y entregándosela con manos temblorosas. Ana la tomó con cuidado, abriéndola lentamente, como si temiera que el simple acto de leerla pudiera hacer que este momento fuera más real de lo que estaba preparada para enfrentar. La carta era breve, pero estaba llena de amor y gratitud. Carlos había escrito sobre los momentos que habían compartido, sobre los desafíos que habían enfrentado, y sobre cómo ella había sido su fuerza cuando él más lo necesitaba. Ana dejó caer algunas lágrimas mientras leía, sintiendo en cada palabra el profundo amor que Carlos le tenía. Gracias, Carlos. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar. Carlos la abrazó, y en ese momento, ambos sintieron una paz que no habían experimentado en mucho tiempo. Sabían que el final estaba cerca, pero también sabían que habían hecho todo lo posible por vivir esos últimos días con el amor y la dignidad que merecían. Los días que siguieron fueron tranquilos, como el lento descenso de una hoja en otoño. Carlos y Ana pasaban las horas juntos, en silencio o hablando suavemente, recordando los momentos buenos y malos que habían compartido. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín, Carlos tomó la mano de Ana, su agarre más débil de lo que había sido. Ana, siento que mi tiempo se está agotando, dijo con voz suave. Pero no tengo miedo. Me has dado la paz que necesitaba. Ana sintió que su corazón se rompía un poco más, pero se obligó a mantener la calma. Te amo, Carlos. Y estaré contigo hasta el final. Carlos asintió, cerrando los ojos mientras disfrutaba de la calidez del sol en su rostro. En ese momento, sintió que todo estaba en su lugar, que no había más arrepentimientos, solo una profunda aceptación de lo que estaba por venir. Esa noche, mientras dormían uno al lado del otro, Carlos exhaló su último aliento en paz, rodeado por el amor que había cultivado a lo largo de su vida. Ana lo sostuvo, sintiendo como el peso de la pérdida comenzaba a instalarse, pero también sabiendo que había hecho todo lo que podía para darle a Carlos una despedida digna y amorosa. El funeral de Carlos fue una ceremonia íntima, rodeada por amigos y familiares que habían venido a despedirse de un hombre que había tocado muchas vidas. Ana, vestida de negro, se mantenía firme, apoyada por Jorge y Marta, mientras los asistentes compartían sus recuerdos y expresaban sus condolencias. Habían elegido un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y lleno de árboles, donde Carlos podía descansar en paz. Mientras bajaban el ataúd, Ana sintió una mezcla de dolor y alivio, sabiendo que el sufrimiento de Carlos había terminado, pero también enfrentando la realidad de que ahora tendría que continuar sin él. Después del servicio, los amigos y familiares se reunieron para un pequeño almuerzo, donde compartieron anécdotas y recuerdos, celebrando la vida de Carlos más que lamentando su muerte. Ana escuchó, permitiéndose reír entre las lágrimas, sintiendo que, aunque Carlos se había ido, su espíritu seguiría vivo en los corazones de aquellos que lo amaban. Al final del día, cuando todos se habían ido, Ana volvió al cementerio. Se arrodilló junto a la tumba de Carlos, colocó una rosa sobre la tierra fresca y susurró una última despedida. Te amo, Carlos. Siempre lo haré. Y te prometo que viviré mi vida honrando todo lo que me enseñaste. Con el corazón lleno de tristeza pero también de gratitud, Ana se levantó, sabiendo que aunque la vida sería difícil sin él, tenía la fuerza para continuar. Carlos le había dado el regalo de la paz y la aceptación, y ahora era su turno de vivir con ese legado. La primera mañana después del funeral, Ana se despertó con una sensación de vacío que parecía impregnar todo su ser. La casa, ahora tan silenciosa, le recordaba constantemente la ausencia de Carlos. Cada rincón, cada objeto, era un eco de los días pasados juntos, un testimonio de la vida que habían compartido. Ana se levantó de la cama, su lado de la habitación aún organizado, mientras el lado de Carlos permanecía intacto, como si él pudiera volver en cualquier momento. Se dirigió a la cocina, donde solían desayunar juntos. Preparó una taza de café, pero no pudo evitar notar lo inútil que parecía hacerlo solo para una persona. Los días siguientes transcurrieron de manera similar.
Ana intentaba mantener una rutina, pero el peso de la soledad era abrumador. Caminaba por la casa como un fantasma, tratando de llenar el silencio con pequeñas tareas domésticas. La televisión permanecía apagada, los libros que alguna vez había disfrutado ya no la atraían, y las conversaciones con amigos se sentían vacías. A pesar de todo, Ana sabía que tenía que seguir adelante. Carlos le había dejado un legado de amor y fortaleza, y aunque el dolor de su partida era insoportable, ella sabía que debía encontrar una manera de reconstruir su vida. Una tarde, mientras Ana revisaba los papeles de Carlos, encontró la caja de cartas que él había escrito antes de su muerte. Sabía que dentro de esa caja había palabras que Carlos había dejado para aquellos que amaba, incluyendo algunas para ella. Con manos temblorosas, abrió la caja y sacó una carta con su nombre escrito en la familiar caligrafía de Carlos. Ana se sentó en el sofá y comenzó a leer. La carta era un recordatorio del amor que Carlos había sentido por ella, pero también contenía un mensaje claro. Carlos quería que ella continuara viviendo, que encontrara la paz y la felicidad que merecía, y que honrara su memoria llevando adelante los valores que ambos compartían. Siempre creí en ti, Ana. Eres fuerte, más de lo que crees. Sé que encontrarás la manera de seguir adelante, de continuar nuestra historia en formas que aún no imaginas, decía la carta. Esas palabras resonaron profundamente en Ana. A pesar de su dolor, sabía que tenía que cumplir con el deseo de Carlos. No podía permitir que su vida terminara con la de él. Tenía que encontrar una nueva dirección, un nuevo propósito que le diera sentido a los días que venían. Inspirada por la carta, Ana decidió que continuaría el legado de Carlos de una manera significativa. Comenzó a involucrarse en actividades comunitarias que Carlos valoraba, como la caridad y el apoyo a los enfermos. Participó en la organización de eventos para recaudar fondos para la investigación del cáncer, utilizando su tiempo y recursos para ayudar a otros en memoria de Carlos. Con el paso de los meses, Ana empezó a reconstruir su vida. Aunque la tristeza nunca desapareció por completo, encontró consuelo en las personas que la rodeaban, especialmente en Jorge, quien había sido un pilar de apoyo durante todo el proceso. Un día, decidió visitarlo para agradecerle por todo lo que había hecho por ella y por Carlos. Cuando llegó a la casa de Jorge, lo encontró sentado en su porche, mirando el horizonte con una taza de café en la mano. La recibió con una sonrisa cálida y la invitó a sentarse a su lado. «Sabes, Jorge, nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que hiciste por Carlos y por mí», dijo Ana, con sinceridad. «Tu apoyo ha sido invaluable». Jorge asintió, su mirada llena de comprensión. «Carlos era como un hermano para mí, Ana. Fue un honor estar a su lado en sus últimos días. Y estoy aquí para ti, ahora y siempre». Ana sonrió, sintiendo como el dolor en su corazón se suavizaba un poco más. «He estado pensando en cómo puedo honrar su memoria, y me he dado cuenta de que la mejor manera de hacerlo es continuar su legado. He comenzado a involucrarme en las causas que él apoyaba. Siento que es lo que él querría que hiciera». Jorge la miró con admiración. «Carlos estaría muy orgulloso de ti, Ana. Sabes, a veces, la mejor manera de mantener viva la memoria de alguien es vivir de acuerdo a los valores que compartían. Y eso es exactamente lo que estás haciendo». La conversación continuó durante horas, mientras compartían recuerdos de Carlos y reflexionaban sobre la vida después de su partida. Ana se dio cuenta de que, aunque había perdido a su esposo, había ganado una familia en los amigos que la rodeaban. Esa noche, cuando se despidió de Jorge, sintió que un peso se había aligerado en su corazón. Con el paso del tiempo, Ana encontró su camino hacia la aceptación de la pérdida de Carlos. Había días en los que el dolor era agudo, en los que sentía la ausencia de Carlos como una herida fresca. Pero también había días en los que podía recordar a Carlos con una sonrisa, en los que los recuerdos eran una fuente de consuelo en lugar de dolor. Uno de esos días, decidió visitar el parque donde ella y Carlos solían pasear juntos. Era un lugar especial para ambos, un espacio de tranquilidad y belleza donde habían compartido muchos momentos felices. Mientras caminaba por los senderos familiares, Ana sintió la presencia de Carlos a su lado, no como una sombra de dolor, sino como una fuente de fortaleza.
Se sentó en un banco junto al lago, mirando el reflejo del sol en el agua. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la inundaran. Las risas, las conversaciones, los silencios compartidos. Pero esta vez, en lugar de llorar, sonrió. Te extraño, Carlos, pero sé que estás en paz. Y yo también lo estaré, murmuró, sintiendo una serenidad que no había experimentado desde su partida. Ana se dio cuenta de que, aunque nunca dejaría de amar a Carlos, había llegado el momento de vivir para sí misma, de encontrar una nueva forma de ser feliz mientras mantenía su memoria viva en su corazón. Con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito, Ana comenzó a explorar nuevas actividades y proyectos. Decidió unirse a un grupo de voluntariado que organizaba actividades recreativas para pacientes terminales y sus familias, algo que le recordaba a su tiempo con Carlos. También retomó su amor por la pintura, una pasión que había dejado de lado durante la enfermedad de Carlos. Encontró en el arte una forma de expresar su dolor, su amor y su esperanza. Sus pinturas, llenas de colores vibrantes y escenas serenas, reflejaban su viaje personal hacia la sanación. Un día, mientras exponía sus obras en una pequeña galería local, se encontró con una mujer que admiraba una de sus pinturas. «Esta obra es hermosa. Hay algo en ella que transmite tanta paz», dijo la mujer. Ana sonrió, agradecida. «Pintar me ha ayudado a encontrar mi propia paz después de una gran pérdida. Si esta pintura puede hacer lo mismo por otros, entonces habré logrado algo importante». La mujer asintió, comprendiendo el mensaje detrás de las palabras de Ana. A medida que la vida de Ana tomaba nuevas formas, se dio cuenta de que estaba encontrando una manera de seguir adelante sin dejar atrás lo que había perdido. Había transformado su dolor en algo que podía compartir con los demás, ayudando a otros a encontrar su camino en medio de la oscuridad. El capítulo final de la vida de Ana, aunque nacido del sufrimiento, estaba lleno de esperanza. Había descubierto que el amor y la pérdida podían coexistir, y que la memoria de Carlos no era una carga, sino un faro que la guiaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Ana se permitió volver a soñar, a reír y a amar. Y mientras lo hacía, sabía que Carlos siempre estaría con ella, no como una sombra del pasado, sino como una parte integral de quien era ahora, mientras construía una nueva vida con la fuerza y el amor que él le había dejado como legado. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.